Auspicia. Clínica García Salinas. Turnos, servicios de salud, guardia activa de pediatría, médicos de guardia. Clínica García Salinas, 25 de mayo 170. Servicio de gastroenterología Clínica García Salinas. Exámenes de colonoscopía y endoscopía. Servicio de gastroenterología Clínica García Salinas, 25 de mayo y Roca. Buenas noches, estamos como todos los miércoles en Alas de Esperanza, en nuestro canal 12, canal regional. Hoy tenemos un tema realmente de actualidad, muy importante, muy difícil también, porque opinamos un poco todos, opinamos desde el punto de vista de la rutina que vivimos. A veces hay percepciones que son muy nuestras y que de golpe carecen de la posibilidad de entender, de conocer específicamente las características que hacen a la legislación, por ejemplo. Estoy hablando del tema de violencia de género, un tema que nos convocó durante este último tiempo fuertemente y me pareció sumamente interesante y realmente para mí es un lujo tener la posibilidad de contar con dos invitadas que realmente nos van a poder comentar un poco las diferentes características con distintos abordajes en lo que hace a esta problemática que indudablemente un poquito tenemos que saber como para tratar de involucrarnos, de opinar, porque lógicamente es parte de la rutina que vivimos, pero por ahí con un poco de conocimiento, también requiere educación y me parece que hoy, desde el punto de vista de lo académico, vamos a mantener ese nivel alto que marca un poco el programa Alas de Esperanza con estos invitados de lujo que tengo. Y bueno, me estoy refiriendo a la doctora Karina Talarico, que es fiscal de la UFI, titular de la UFI número 4 de Trenquelauquen. ¿Cómo andas, Karina? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Vamos a aprovecharte al máximo. Has estado con actividad tremenda este último tiempo, lógicamente de Trenque, pero bueno, un poco los aspectos nacionales también nos tocan y es bueno que nos comentes un poquito cómo son las características, que después vamos a ir entrando un poco en tema. Sí, gracias por la invitación. Gracias, Cari. Bueno, y la coordinadora de la Oficina de Políticas de Género de Trenquelauquen, licenciada Eugenia Micheli. ¿Cómo andás, Eugenia? Buen día, Coqui. Bien. Gracias todo bien. por tu presencia también. Tenemos la visión tuya desde el punto de vista de tu especialidad y tu puesto, ¿no es cierto? Tu función. Pero aparte, y un poco convoco a las dos también porque las conozco en cuanto al trabajo en sí, pero aparte la pasión con la que lo hacen. Y me parece que eso no es poco y eso agrega muchísimo a la tarea específica que llevan a cabo, ¿no? Gracias. Fuerte laburo. Sí. Claro que sí. No hay forma de descansar, ¿no? Pero es constante. No, pero es constante y es en equipo. Eso es importante. Bueno, eso es importante. Eso aliviana a la tarea cuando hay un equipo de por medio y hay un equipo y hay un trabajo articulado y eso hace que las responsabilidades se comparten, porque la carga, creo, del trabajo es la carga de responsabilidades que uno tiene frente a la temática. Por la función y por la escucha también, ¿no? Sí, sí, claro. Y trabajar en equipo intersectorialmente hace que se aliviane uno porque vivimos consultando, supervisando, ¿no? Sí, sí, lógico. Bueno, la dinámica que vamos a tener, vamos a tocar así los temas específicamente y yo lo dejo un poco libre a ustedes, Cari y Euge, que comenten, que se genere un diálogo, ¿no es cierto?, con un aporte de cada uno. Por ejemplo, se me ocurre pensar concepto de violencia de género, ¿no? Que me comenten un poco a dónde apuntamos, a qué nos referimos con esto, ¿no?
Bueno, lo que es la violencia de género, como vos decías recién, es un tema de mucha actualidad, muy importante de que se hable. Para mí es fundamental que los medios de comunicación participen en toda esta educación y concientización de lo que implica la violencia de género. Y como para hacer una introducción a lo que es la violencia de género, desde el punto de vista legal, digamos, Sí, sí. hay una ley, que es la ley 26485, que establece una definición de lo que es la violencia de género, pero que por ahí yo lo voy a decir ahora en términos más sencillos, y sería aquella violencia que se ejerce por parte de un hombre hacia una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Es un tipo de violencia que es diferente a otro tipo de violencia. No es lo mismo la violencia del hombre a la mujer por ser mujer, a la violencia en general, a la violencia de la mujer contra el hombre, por ejemplo, porque tiene un fin y es el control, el sometimiento, el poder, ¿no? Cuando un hombre ejerce violencia contra otro hombre, generalmente hay un problema interpersonal, o por un robo, o por una venganza, o por un conflicto generado en ese momento. Pero cuando un hombre ejerce la violencia sobre una mujer, es porque tiene un fin, como dijimos recién, que es el poder y el control. Y precisamente este fin se basa en cómo fuimos educados y socializados. ¿Mm? Hay un sistema, O sea, un orden. Tiene una cuestión cultural, histórica. Exacto. Claro, y que no podemos escindirlo de la violencia en particular. Cuando yo me entra una denuncia por unas lesiones de un hombre o una mujer, yo no puedo omitir el contexto cultural, esto de cómo fuimos socializados y educados, porque si no, no puedo atajar el riesgo y la urgencia de lo que implica, ¿no? Esta situación. Por ejemplo, hay un orden que es un orden patriarcal que hace que nosotros estemos socializados en que el hombre implica la autoridad, la fuerza, el poder. Y la mujer ya tiene más una función de acompañamiento, de crianzas, de cuidados, Claro. ¿no? Siempre en todas las familias tradicionales la autoridad fue el hombre. Eran relaciones verticales, donde el hombre era el que mandaba y la mujer y los hijos eran los que obedecían. Esta ley es nacional, Karina, ¿no? Esta ley es nacional, es del año 2009. 2009. Es un recién. adelanto tremendo, ¿no? Sí, fue una transformación cultural desde el punto de vista jurídico, social, sí, muy importante, un hito muy importante. Yo pensaba cuando vos comentabas esto, que indudablemente, en principio, se me ocurre, ¿no? Requiere mucho tiempo para readaptar un poco tu mirada como fiscal ante una situación, poniéndolo dentro de lo que es una situación especial dada por esta ley en cuanto a que es una violencia de hombre a mujer con los fines estos que vos comentás, que quizá antes no se tenía en cuenta esto, ¿no? No se Porque tenía en era la cuenta. violencia tal cual violencia, nada más, ¿no? Exacto, y con eso no podíamos atajar el riesgo. Claro. Porque si nosotros sabemos que el orden natural, la norma, Exacto, es que sí. el hombre manda y la Claro. mujer obedece, y a mí se me aparece un hecho de lesiones en donde un hombre golpea a una mujer y yo no me doy cuenta que el prejuicio que juega en ese hombre es esta creencia de que él es el que tiene el poder sobre ella y que si ella dice que no, corre riesgo, el riesgo de la violencia o el riesgo feminicida. Yo no puedo atajar el riesgo. Por eso es tan importante saber cuál es el fin de esa violencia, ¿no? El fin es el control. Cuando la mujer dice que no, que va a salir con las amigas, Claro, claro. por la forma de vestirse, cuando dice no a algo que el hombre quiere, el hombre eso lo ve como una necesidad de aplicar la violencia. Claro, claro. Para él está justificado, Sí, sí. porque como ella se va a salir de su rol es estar en la casa, Sí, con la sí, familia, sí. con los hijos. Claro, lógico. No puedes salir a la noche, salir a bailar con tus amigas. Tu rol es acá, Entonces planteo violencia, ¿no? Ahí. esa, y ahí es donde surge la Claro. violencia. Karina, ¿y esta situación marcada por la ley es por acción o por omisión también, no? Sí, claro, sí. Acciones u omisiones. En caso, por ejemplo, de acción, bueno, es más obvio. De omisión, ¿cuáles serían los casos que la ley marca
en cuanto a violencia por omisión? Por ejemplo, bueno, tiene que ver también con la actuación del Estado, ¿no? En cómo el Estado interviene en este tipo de casos. Cualquier violencia cuando vos dejás no permitís que una mujer, por ejemplo, puede ser el rol de la mujer, el rol del hombre, por ejemplo, hay actividades laborales que no están que no son Claro. para Esto mujeres. no es para mujeres. Esto no es para mujeres. Claro. Hay un fallo muy importante que es una mujer que quería ser camionera y había integrado un listado oficial porque quería ser camionera, no me acuerdo en qué empresa, y en esa empresa nunca la tomaban. Se producían vacantes en la empresa y contrataban hombres y a esta mujer no la tomaban. Entonces ella planteó una cuestión de discriminación estructural y lo que se acreditó es que esa empresa durante muchos años había contratado hombres que esta mujer se ofrecía y no la contrataban, y que no era porque no había vacantes, sino porque precisamente era su rol de género, porque no había ninguna mujer de camionera. Entonces, estas situaciones también se van planteando, ¿no? Y el fallo fue a favor de la mujer. A favor de la mujer, sí. Sí, Mirá sí, qué sí, bárbaro sí, eso, ¿no? sí. Y dentro de la ley esta, 26485, hay tipos y modalidades, ¿no?, de violencia. Sí, tenemos, la ley misma establece distintos tipos de violencia y en distintos espacios también. En un primer momento lo que se castigaba era la violencia intrafamiliar, Claro. ¿no? La que ocurría en el seno de la La familia. doméstica, ¿no? La doméstica. Claro. Y ahora sabemos que también ocurre en el ámbito laboral, Claro. en la comunidad, en todos los espacios. Entonces, la ley 24685 lo que hace es castigar todo tipo de violencia a una mujer por el hecho de ser mujer, ya sea que ocurra en el ámbito público o en privado. Bien. Y tiene que ver con violencia sexual, psicológica, física, simbólica. Hasta digital, ¿no? Y digital. Actualmente hay una ley, la ley Olimpia, Sí. en donde también sanciona lo que es la violencia digital, que no estaba castigada, no estaba penalizada. Una visión de actualidad, ¿no? Esa, ¿no? Sí, y muy importante porque nosotros no teníamos la herramienta desde la justicia para poder sancionar este tipo de conductas que tanto daño le hacían a las víctimas. Sí, claro. Imagínate que hablamos de difusión, de videos con... Más relacionado con lo simbólico, ¿no? Con una violencia simbólica. Sí, Claro. sí. Sí, ¿no? Esto, Euge, está más apuntando, digamos, esta modificación o este complemento de ley, ¿no? Al aspecto social o sociocultural, ¿no? Que me parece que genera algo un poco más razonable, digamos, desde el punto de vista de lo que es la mujer y tratar de lograr un poco la igualdad en cuanto a la visión, ¿no? Es una ampliación que, a mi modo de ver, como siempre referimos, el marco normativo en cuanto a las violencias que hoy contamos es muy amplio y hay algo importante en esta ley que es el título, digo yo siempre, ¿no? Que habla de erradicación, sanción y prevención, ¿no? Creo que sí hay una ampliación de la ley, del concepto de violencia, ¿no? Que hace que se pueda enmarcar y se pueda sancionar lo que ocurre. Muchas veces Karina hablaba y yo pensaba en las preguntas que la gente te hace respecto de las violencias de género en cualquier situación en la que uno está. ¿Qué pasa con las violencias? Hay más ahora que antes, no paro de ver noticias sobre eso, ¿no? La función de los medios de comunicación es importantísima en eso. Y yo siempre pienso lo mismo. La violencia de género es un concepto que surge desde la sociología, o sea, es un fenómeno social, histórico y cultural, que se estudia desde hace décadas. No es algo de la época actual, sino que siempre pasó. Lo que pasa es que al tener una sanción desde el ordenamiento jurídico que lo nombra y que lo pone en palabras y al hacerse público, hace que la gente se empiece a alertar y alarmar y también hace que las mujeres en este caso y diversidades puedan ver que hay una norma, hay un nombre para lo que les pasa, que eso es muy importante claro. a la subjetividad, decir, bueno, antes las mujeres por ahí creían que estaban locas frente a determinados, ¿no?, argumentos o determinadas manifestaciones. Y ahora entienden que no son hechos aislados, que no son las únicas que les pasa. Y tiene un encuadre jurídico. Y hay un también, encuadre ¿no? jurídico es que importante. nombra lo que te pasa. Claro, sí, eso es claro. importantísimo. Sí, claro.
Y eso hace también la obligatoriedad del Estado, ¿no?, de capacitarse para que podamos también acompañar eso y no quede posicionada la mujer en vuelvo a lo mismo, en un rol de locura. Siempre y cuando el Estado realmente se comprometa, ¿no? Responda. Después vamos a hablar también sobre ese tema, Sí. ¿no? Algo importante, que Karina mencionó varias cosas importantes y yo pensaba en conceptos, ¿no? En conceptos que también la ley amplía, como los tipos y las modalidades. Como decía Karina, la ley Olimpia es de 2023, pasamos, ¿no? Sí, sí. Hay muchos años de trabajo en el marco legislativo, pero pensaba en este concepto de violencias contra las mujeres y las preguntas que también surgen. Nosotros desde la Oficina de Género realizamos capacitaciones de Ley Micaela, y en los encuentros con los determinados participantes nos han preguntado cuestiones como, ¿pero la violencia de género es solo de mujeres? ¿No? Pero es simplemente por el hecho de ser mujer. Y yo siempre digo lo mismo, esto no es una cuestión individual, es una cuestión social. La dominación es social también. Sí, sí. Hay una palabra interesante que es la habilitación. Mientras socialmente se habilite y se sostenga que tiene que haber una persona, en este caso dígase un hombre, que ejerza dominación, control, y una mujer que dependa o que se encuentre en tareas de cuidados, ¿no?, de limpieza, y en el sector privado parecería, siempre va a seguir habiendo un agresor. Claro. Hay una habilitación social muchas veces, ¿no? Claro. Por eso creo que el concepto de violencia con esta ley se amplía para que no se relacione la violencia solamente con cuestiones de tipo físico. Exacto. Eso es lo que viene de poder, a traer. ¿no? De poder físico. Claro, a veces dice, bueno, pero no le pega, me dicen a mí. Claro, no. No ejerce violencia, porque no le pega. Como si el único tipo de violencia que se viera fuera es el físico. ese, ¿no? Euge, re interesante. Vamos a tener que hacer una pausa. De todos modos te dejo, porque vos hablaste de un tema que a mí me apasiona en todos los aspectos, ¿no? Debe haber aumentado la violencia, hay mucha violencia, esto de mucho, más que antes, o sea, son todos parámetros que no explicitan bien un poco la dimensión. Y un poco conocer la estadística, la casuística de Trenque, realmente nos interesaría que vos nos comentaras con algunas particularidades que sin duda tiene, y el trabajo que para ello están haciendo ustedes, no solamente de contención, sino muchas veces de prevención, ¿no? A través de talleres y demás. Bueno, vamos a ir a una pausa y continuamos en Alas de Esperanza. Continuamos en Alas de Esperanza, continuamos con el tema violencia de género y la presencia de Eugenia y de Karina. Euge, te había dejado un planteo, una pregunta para que nos comentes un poco respecto de lo que es la estadística, o sea, la cuestión local, ¿no? Bueno, por ahí para pensarlo, al nivel de intervenciones, nosotros cuando damos números y estadísticas de la Oficina de Género, siempre decimos que es un fragmento de lo que sucede a nivel local, ¿no? Son las intervenciones que tiene la Oficina de Género del municipio respecto de las violencias de género. Pero no es el totalidad, o sea que hay más, ¿no? Yo calculaba un promedio hasta venir hoy, lo tengo cuantificado, de 185 intervenciones. Pero hay algo que a mí me parece interesante que lo conversemos, que son intervenciones, ¿no? No necesariamente son denuncias, porque la única salida no es la denuncia también, sino que a mí me parece que en esto que veníamos hablando el bloque anterior, de la responsabilidad de que algo de lo privado se haga público, es que la mujer sepa de las instituciones que trabajamos la temática. Entonces, es buenísimo este movimiento que hay hoy, ¿no?, sociológico, de que la mujer sepa que eso que le pasa tiene una sanción, tiene un nombre, ¿no?, y constituye un delito, pero también es obligatoriedad nuestra poder responder y ser escuchada al momento de ir. Entonces, son intervenciones desde la oficina, con o sin denuncia, ¿no? Muchas veces es brindar asesoramiento, escucha, es que la mujer escuchó la temática, se vio reflejada en el discurso de otra mujer y dijo, a mí también me pasa lo mismo, y pueden acercarse a la oficina y tener información y ver, y que nosotros podemos evaluar el riesgo de lo que cuenta, ¿no? Hay veces que el riesgo es alto en el discurso y uno dice, bueno, no, hay que intervenir con una denuncia, pero muchas veces trabajamos el proceso de la denuncia, pero acá lo importante es que cada intervención
sea asistida, ¿no? Que la mujer, si sabe que lo que le está pasando tiene un nombre y que puede salir de esa situación de control, dominación, sometimiento, sumisión, que tengan las instituciones pertinentes disponibles para la escucha, para el asesoramiento y para la contención, Claro. que es un poco lo que hacemos nosotras. Perdóname que te interrumpa, voy a hacer una aclaración, porque seguramente el televidente está escuchando atentamente, y solamente comentarles que en el último bloque la idea es hacer una especie de hoja de ruta de cómo hacer un poco a lo que vos decías, ¿no? Hago la denuncia, no la hago, dónde la hago, cuál es el mecanismo, la ruta a seguir ante una situación de esa. En el último bloque lo vamos a comentar. Bien. Sí. Y después también me parece interesante que, como esto que hablábamos de la ley 26.485, de la ampliación del concepto de violencia, que lo que nos viene a mostrar esta ampliación son los tipos y modalidades de violencia, ¿no? El cómo se ejerce la violencia, que son los tipos, y el dónde se puede ejercer, que son las modalidades. No es casualidad que sean más los modos, ¿no? Las modalidades, el dónde, son más los que enumera la ley que los tipos. Ajá. Pero en cada modalidad que uno puede tener en cuanto a las violencias, está atravesada la mujer por varios tipos. O sea, no es uno y uno, sino que entre en Quelauquen, nosotros la estadística a nivel local que hacemos es el 100% de violencias de género en modalidades domésticas, ¿no? Claro. En relaciones de parejas, 100% es. 100%. Creemos y hemos escuchado y asesorado a personas que podrían haber denunciado modalidad de tipo institucional, por ejemplo, ¿no? O modalidad laboral, pero todavía eso cuesta, ¿no? Que se identifique al ser denunciado por una cuestión, cuando es modalidad laboral, lógica de que hemos trabajado el año pasado con denuncias de ese tipo, este año no, pero claro, una cuestión lógica que del momento que la mujer hace una denuncia, ¿no? En el marcado de una modalidad laboral, pierde el trabajo, deja de trabajar. Ah, claro, claro. ¿No? Entonces ahí está la cuestión, que es muy difícil la decisión. A veces se interviene sin denuncia, buscando la conciliación, pero nombrando lo que pasa, se aplica algún tipo de pérdida al quien sería ¿no? el denunciado, pero es difícil. En cambio, domésticas son las que más vemos, claro. Al 100%. Los tipos, el cómo se ejerce la violencia, son variados. Siempre decimos que van emparentados. Es muy poco de escuchar que solamente esté atravesada la mujer por un solo tipo de violencia. El 100% de las denuncias e intervenciones que hacemos tienen tipo de violencia psicológica, por ejemplo. La mujer se presenta con un daño psíquico, ¿no? Porque lo que tiene el tipo de violencia psicológica son los daños psíquicos que padece la persona que va a hacer la denuncia, ¿no? ¿Qué sufre una persona, una mujer que plantea daño o violencia psicológica? ¿Tipo psicológica? Humillación, ¿no? Humillaciones, agresiones verbales, desprecio, manipulación, control, amenazas, ¿no? Está relacionado al daño psíquico, decimos, porque también son cuestiones de procesos muy largos, ¿no? Muy largos hasta que puede ser detectado y produce muchas secuelas, ansiedad, estrés, baja autoestima, ¿no? La mujer queda en una posición de sumisión muchas veces por años, como decimos, que hace que eso se agrave y a veces hasta que no aparece el tipo de violencia física, no se atreve a realizar la denuncia. Que nosotros siempre trabajamos en esto, que tengamos en cuenta, sepamos los indicadores de violencia de tipo psicológica para poder prevenir, ¿no? Que se escalone la violencia, que suba y que haya otros tipos de violencia como vemos en una estadística local, física, sexual, tipo sexual y económica. Hoy, económica y patrimonial, también vemos mucho. Muy fuerte, claro. Sí, porque hay una dependencia muy grande, ¿no? Al hombre, esta cuestión patriarcal, el que sea el que trabaja, el proveedor, ¿no? Eso que hoy decía Karina, que habla de los roles y estereotipos de género que son mandatos, atributos que se le da a un hombre y una mujer desde el nacimiento y se espera de ellos. Sí. Y la misma persona dentro de la casa, la misma mujer espera eso también. Entonces, de repente, una separación, una denuncia, a veces una separación hasta sin denuncia, digamos, es complicada en cuanto a quién va a ser el proveedor o mujeres que nunca han trabajado, que acompañamos a confeccionar un currículum y capaz que tienen más de 40 años
y nunca estuvieron en una búsqueda laboral, ¿no? La idea de las salidas de las violencias, como siempre decimos, es la autonomía económica, Claro, de proyecto claro. de vida, ¿no? Que pueda vivir libre sin depender ni de la persona que estaba en pareja, ni de una nueva pareja, ni del Estado, Y ese ¿no? es el objetivo de que genera violencia, ¿no? Limitar la autonomía. Justamente el aislamiento. El decimos. aislamiento, claro. Hoy cuando Karina claro. hablaba de omisión y demás, yo pensaba en el aislamiento que muchas veces ocasiona, Claro, claro. ¿no? Que se Sí, priva a la mujer de ciertas Euge, y vos ámbitos. hablaste de un número de cantidades de Intervenciones. de intervenciones. ¿Cuántas había? 185. ¿Eso en qué tiempo? Lo que va del año, del En lo que 1 de va del enero año. a Ajá. hoy, 11 de junio. 185. sí, 185 intervenciones, que vuelvo a decir lo mismo. Es un dato que O da sea, cuenta de... Casi uno por día. Una intervención por día. Sí, Un poco más incluso. sí, ¿no? más. La pregunta que un poco lo dejo así a nivel de mesa, denuncias 100 mujeres que sufren violencia. De esas 100 mujeres, ¿cuántas hacen la denuncia? ¿Qué porcentaje? Porcentaje de 100. Hay una estadística de femicidios que va de lo que es el 1 de enero al 31 de mayo de este año, Sí. del 2026, en donde hay 100 mujeres que ya fueron asesinadas en manos de un hombre, 100 femicidios van. Algunas organizaciones dicen 106, ahí están, ¿no? Con el tema de los números depende cómo lo califiquen. Claro, claro. Y lo que quería decir es que el 85% de esas denuncias, el 15% de todo ese número habían denunciado, o sea, 15%. que es muy poca, sí, sí. Denuncia previa al femicidio. Claro, Previa al femicidio. claro. No denuncian las mujeres generalmente y por eso estas cifras creo que un poco hacen alusión a eso, ¿no? Claro, claro, ¿No? claro. Un 15% pudimos haber atajado desde la justicia porque habían denunciado, habían dado alertas y alarmas, pero el resto era todo... Karina, yo te tiro esta, ¿no? Porque quizás es hilar por el lado más fino, pero en el 15% de los casos que terminan en femicidio, digamos, ¿fracasamos? ¿No llegamos a tiempo? ¿Cuál es la mirada que vos tenés ante esta situación? Yo creo que hay casos en que es inevitable que el femicidio ocurra porque es la voluntad del hombre, ¿no? No se puede hacer nada al respecto. Es la voluntad del hombre porque nosotros podemos poner medidas de protección, como las famosas medidas perimetrales, Sí, sí. pero en definitiva es voluntario eso, porque es una orden que un juez le da a un hombre y le dice, vos no podés acercarte a una mujer. Claro. Es voluntario, Claro. ¿no? Entonces, lo único que frena en muchos casos es la detención de la persona, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que estar pendientes del riesgo y la valoración del riesgo para poder atajar esto del femicidio. Nos ha pasado, hubo un caso en Pehuajó, por ejemplo, en donde hubo una medida de desobediencia, había medidas perimetrales y a los 3 días ocurrió el hecho lamentable. Hay casos en que no podemos atajarlos. Son muy rápidos. Son Por muy eso rápidos. preocupan mucho más los casos que son de corta duración de la relación. A mí eso me es claro. un indicador de riesgo. ¿Sí? Y pensar que hace poco tiempo que empezó la relación, apareció la violencia, ¿no? Hubo poca etapa de enamoramiento, como decimos. Claro. Ujú. Aparece la violencia y enseguida la mujer hace la denuncia, ni hablar si tiene antecedentes, hay un montón de, ¿no?, de criterios que se tienen en cuenta, pero me preocupa más que la mujer que se acerca a denunciar o solicita medidas perimetrales que lleva 25 o 30 años, ¿no? Ese primer tiempo de separación para mí es como muy importante de estar observando el caso porque no sabemos eso, la voluntad del hombre. Hay una estadística actual en Argentina de un femicidio cada 30 a 31 horas. O sea, eso es algo que no ha bajado. Pero lo que yo decía con la estadística es que no creamos que hay más violencia de género porque los números crezcan, sino que para mí no es que hay más violencia, Claro. hay más intervenciones. Exacto. O sea, hay Claro. más instituciones que están trabajando y están haciendo, porque a veces me dice, che, pero las violencias no bajan, te dicen en la cotidianidad. No, es que no sé si van a bajar, sino que a mí me pone bien pensar que tengamos más intervenciones, porque Sí. implica que hay más mujeres Sí, claro. que buscan ser escuchadas, por eso digo, no es la única salida la denuncia, ¿no?
En casos de riesgo, por supuesto, para mí es la medida, digamos, el protocolo de acción hasta más cómodo para trabajar, porque yo sé que hay un organismo de seguridad y de justicia que están sabiendo esta situación, ¿no? Claro, claro. No trabajas solo. Hay un acompañamiento institucional, ¿no? Intersectorial, porque siempre tenemos que pensar que las violencias por razones de género son multiagenciales. No se puede buscar una sola oficina o un solo área a poder trabajarla. Por eso hablábamos, cuando pensábamos en este programa, en la transversalización de la perspectiva de género, ¿no? Sí, sí. Tiene que ser transversal, porque no hay una sola oficina que pueda hacerse cargo, dígase, ni de Fiscalía, la dependencia de Karina, ni de juzgado, ni de la policía. Tenemos que trabajar articuladamente como miembros del Estado, pero cualquier ciudadano, ¿no? Todos tenemos que poder entender que tiene que ser transversal, porque desde la salud, la educación, la justicia, la seguridad, como el vecino, tiene que tener idea de esto, tiene que saber de qué se trata, porque todos tenemos responsabilidad si vemos una situación de violencia. Lo que comentaban del 15% solamente que haya tenido denuncia, pienso, ¿no? Muchas veces no nos llegamos ni a enterar, ¿no? De lo que sucede. Por eso es importante hasta la comunicación con el ciudadano convencional local, que muchas veces pasa que te llaman y te dicen, vos sabés que tengo una situación con una vecina, ¿no? Esto de que yo les digo, no, bueno, no bajen la persiana, como se hacía antes, que no había una cuestión con las violencias de género domésticas que era de la pareja, no nos metemos, no intercedemos, escuchabas a tu vecina y cerrabas la persiana, o sea, no hagas nada. No quiero ni ver. Hoy sabemos que tenemos que llamar al 911, que se tiene que dar aviso de esa situación, porque si no después cuando vos haces un relevamiento vecinal, ¿no? La trabajadora social constata que los vecinos sabían todo que esto estaba pasando. Pero al organismo de justicia, seguridad o a nosotros como oficina no nos llegó eso, no sabemos. Claro. Sí. Entonces, eso también es importante, hasta para pensar en estadísticas, ¿no? Cuando son tan bajas las muertes con denuncias, vos decís, ¿es una falla del Estado? Pues se escucha mucho esto, es una falla del Estado. Sí, es una falla del Estado, pero el Estado somos todos. Sí, por supuesto. El Estado está formado por muchas dependencias, como decís, o sistemas, ¿no? Sistema de salud, educación y demás. Por eso es interesante esto de la para poder ver la ¿no? prevención, claro. La primera escucha ¿no? Es fundamental, por eso nosotros con Micaela también, nuestra función como oficina de género, para poder transversalizar la perspectiva de género, es capacitar en Ley Micaela, ¿no? En este caso nuestro, a los funcionarios municipales, a todo el equipo del partido de Trenquelauquen, de empleados y funcionarios de alto rasgo. Esa es como nuestro granito de arena en el aporte de decir, bueno, tenemos la responsabilidad, ¿no? Trabajamos en el Poder Ejecutivo de capacitarlos. Porque esto, una primera escucha en el equipo de salud, ¿no? Sí, por supuesto. Una mujer que consulta polisintomáticamente, permanentemente va a la guardia, con sintomatología diversa, ¿no? Migrañas, dolores de cabeza. Hay estudios que lo muestran. Sí, claro. Capaz que no hay que dar un diagnóstico, un tratamiento y ya, sino hacer un contexto de lo que le pasa. Tampoco dejarlo de lado, ¿no es cierto? Al menos es una alternativa. Y dar un aviso. Claro, un aviso, lógico, sí. Euge, vamos a hacer un corte, Cari. Les dejo dos temitas. Comunicación sexista, ¿a qué refiere eso? Y Cari, un poco hemos estado muy apenados, angustiados por este tema de la nena Agostina. Se han sentido muchas opiniones, como yo comentaba, quienes no conocemos un poco el tema, lógicamente tenemos el derecho de opinar, a veces una opinión mala porque no tenemos formación, ¿no? Pero se lo ha comparado con el tema el caso de Lucio, ¿no? Entonces, bueno, comentanos un poquito todo este tema, en el próximo bloque. Bárbaro. Tema va a haber muchos porque realmente son todos interesantes y de actualidad, ¿no? Vamos a ir a una pausa y continuamos en Alas de Esperanza. Bueno, continuamos en Alas de Esperanza. El tiempo se va, lamentablemente. A veces uno quiere que se vaya. En este caso particularmente no. Y seguramente usted que me está acompañando tampoco, ¿no? Porque realmente son temas sumamente interesantes y bueno, al nivel académico alto, como decíamos.
en el que se está tratando y con un perfil y un lenguaje que usted puede entender. Me parece que vamos a aprender y mucho de esto. Cari, comentanos un poquito tu idea o cómo percibís vos el tema, el caso de Agostina, y un poco la alternativa de comparación con el caso Lucio. Con respecto a lo de Agostina, lo que puedo decir es que de afuera, ¿no? Lo que se ve en los medios, Sí, lo que sí. pudimos ver todos, es que precisamente hubo una serie de prejuicios, de sesgos, que hicieron que se dilatara la respuesta. Yo lo que observé es una mamá que denuncia sobre la desaparición de su hija y entiendo que el prejuicio que existe respecto de que los adolescentes se van con algún novio, que ya van a volver, que seguramente se peleó con la mamá y por eso es que se fue. Ese prejuicio que no tiene un asidero objetivo, no tiene sustento objetivo, hace que nosotros dilatemos la respuesta. Para mí es muy importante analizar los casos libre de prejuicios y sesgos. No importa lo que nosotros pensemos, importa Ahora, el prejuicio te trae sesgo, Karina, ¿no? inevitablemente porque es el filtro con el cual nosotros vamos a actuar. Claro. ¿Mm? Y el prejuicio te permite, por ejemplo, generar una intervención tardía. Desde el punto de vista de esto que vos decís, ¿no? Sí. Por ejemplo, un prejuicio es, yo puedo tener el prejuicio de que los adolescentes cuando se van es porque o discutieron con la madre o es Claro. porque se fueron con alguna pareja, Exacto, ¿no? sí, Tengo el sí. prejuicio ese. ¿Y qué hago con eso? No veo el dato real. ¿Cuál es el dato real? Una mamá que denuncia que su hija desapareció. Entonces, si yo voy a pensar como Estado de que ya va a volver, ¿en base a qué pienso que va a volver? Si no hay ningún dato objetivo que me diga que ya va a volver. Claro. Entonces, si yo voy a pensar que ya va a volver, ¿qué hago? No actúo, espero, dilato la respuesta y el riesgo es terrible. Y si nosotros actuamos así en las causas de violencia de género, por ejemplo, si tenemos el prejuicio de que las mujeres son exageradas, viene una mujer, denuncia, y yo digo, no, está exagerando la situación. En vez de pensar que hay una alerta de peligro, y no actúo y espero, el riesgo feminicida de volver a sufrir violencia está ahí latente. Entonces, es importante que nosotros nos manejemos con datos objetivos, los datos que tenemos en la causa, sin pensar nosotros, sin llenar No es cosas fácil que no eso, ¿no? existen. No es fácil. No es fácil. Datos no relatos, dice la capacitadora de Todo Micaela. un relato, es cierto. Datos no son relatos, porque el prejuicio hace que se limite la escucha. Eso me parece Claro, grave. claro. Si vos no trabajás de manera objetiva y no te limitas a trabajar escuchando a la víctima y sacando todo el contexto, ni hablar en una localidad como esta, que es más chica, Sí, y lógico, que sí. la gente te empieza a contar, ¿no? Para mí eso hay que cuidarse mucho. Yo siempre digo, no, quiero saber más de lo que me está diciendo, porque si no eso te limita la escucha y uno ¿no? termina desde el sesgo hasta con el prejuicio de, bueno, no, porque ya ha pasado, ya lo ha hecho, hay otras... No, esta situación actual es distinta a la anterior y amerita o no un riesgo, y ahí es donde se consulta. Pero sí, a mí me encanta esa frase de dato no relato que Sí, me enseñó una qué capacitadora. bárbaro está, sí, sí. Porque si no pasa esto, se subjetiviza, digamos, Sí, sí. terminás teniendo una posición subjetiva y no objetiva, No, por Y en supuesto. estas neutral, cuestiones de violencia de abstinente. género son muy importantes, porque vos tenés en cuenta que el fin es el poder, es el control, ¿no? Es la separación. Si se separa una pareja y yo lo voy a tomar como un conflicto interpersonal y no voy a tener en cuenta que el hombre está educado para dominar y la mujer para obedecer y que para ese hombre esa mujer no está cumpliendo, se está saliendo del orden natural de las cosas. Y por eso la tiene que corregir y él entiende que está justificado corregirla. Si yo no entiendo todo eso y veo una separación como un conflicto aislado, me olvido del contexto y no estoy atajando el riesgo. No estoy protegiendo a esa mujer, porque yo lo trato como unas lesiones, Que es una de las funciones, ¿no? Claro. Proteger a la mujer también, ¿no? ¿sí? Fundamental. Es lo que da la ley. Es lo que dice Es la lo ley. que dice No la es ley. una ley que está hecha en contra del hombre, como a veces se cree, sino que es una ley que protege a las mujeres, no es lo mismo. Y precisamente por esto que dice Euge, no se trata de proteger a la mujer porque sí, porque nosotros desde la justicia
si una mujer comete un delito, nosotros también buscamos pruebas Sí, y obviamente, la condenamos, claro, ¿no? lógico, sí. No significa que nosotros, porque es mujer, ya está, no le vamos a hacer nada. Y traigo acá el caso de Lucio, Sí. terrible, porque también operaron, a mi criterio, prejuicios y estereotipos. Sí. Los estereotipos son las maneras en que nosotros encasillamos a las personas, Sí. ¿no? Son como moldes. Las mujeres son emocionales, Sí. los hombres son racionales. No sé, los pobres pueden ser, los pobres son delincuentes. Los ancianos es lo que nosotros, el modelo que nosotros Sí, tenemos sí. de determinada cuestión, ¿no? El modelo que tenemos de niños, el modelo que tenemos de ancianos, A el veces modelo hasta de la mujeres, vestimenta, Karina, la ¿no? vestimenta, claro. Y en función de eso lo incorporamos e incorporamos la realidad, lo que nos sucede en base a esas categorías que tenemos formadas, ¿no? Y si nosotros tenemos el estereotipo de que todas las mujeres son buenas madres, vamos a actuar con ese sesgo. Claro, El claro. sesgo es el actuar. Sí, sí. Vamos a actuar con ese sesgo, cuando en realidad es algo subjetivo. Fíjate que es bien subjetivo, porque Sí. no hay nada objetivo que a mí me diga que todas las mujeres son buenas madres. No, claro. Entonces, si la justicia no detecta las alertas que surgen de los datos objetivos, que en el caso de Lucio marcaban las instituciones, el relato mismo del nene, lo que el nene pedía, si la justicia no escuchó al nene y no hizo caso a esas alertas y se basó en estereotipos, y bueno, estamos poniendo en riesgo, en este caso pues, se puso en riesgo con lo que pasó con el chiquito, y en el caso de las mujeres pasa lo mismo, ¿no? Claro. Si no- Recordarnos el caso de Lucio, ¿cuál fue? El chiquito, Lucio fue asesinado por su mamá por su... y la pareja de la mamá, que eran lesbianas. Ajá. En La Pampa, ¿no? En Sí, Santa Rosa. fueron condenados a prisión perpetua. Exacto. Sí, sí, sí. Vos hablaste de femicidio y feminicidio. Sí. ¿Qué diferencia? Importante, ¿eh? Ujú. El femicidio surge a raíz de una serie de asesinatos de mujeres por parte de hombres, casos muy conocidos, como empezó a nombrarse, a visibilizarse esto con el caso de Carlos Monzón Sí. y su pareja Alicia Muñiz, ¿no? Ahí se empezó a hablar de violencia de género, de un patrón de conducta. Después surge otro caso muy importante, que es el caso de Carla Figueroa. Ella es una chica que fue asesinada por su pareja también, la chica era de Santa Rosa, de Pico, me parece. Y en este caso, en el Código Penal, había una figura muy importante, no sé, machista, que es la figura del avenimiento, ¿no? Que era buscar la conciliación entre las partes. Sucedió en este caso que ella había denunciado a su novio de que había sido violada, el novio fue detenido y después él la convence de casarse y con esto lograr una conciliación para que él pueda salir en libertad. La justicia creyó que eso era una reconciliación y no tuvo en cuenta esta estructura cultural, ¿no?, que hace que el hombre está arriba, la mujer abajo, el hombre es el que manda, esta coerción que el hombre puede ejercer sobre la mujer, que en este caso ejerció, y a los 2 o 3 días la asesinó con 25 puñaladas. Esto empezó a hacer, por supuesto que la sociedad empieza a levantarse en contra de todos estos crímenes, y así surge en el año 2012, se incorpora al Código Penal todo lo que es delitos de género. Que hasta desde 1921, que se sancionó, hasta el 2012, Homicidio. no había nada en relación al género. Crímenes pasionales, claro. Ah, Se hablaba de Era crímenes pasionales. ciego. Crímenes pasionales. Sí. Ujú. Bueno, el caso Alicia. de Chiara Páez, Acordar. el caso del Ni Una Menos, Mm. precisamente lo que trató de decir es esto. Los hombres no cometen crímenes, no matan a las mujeres por arrebatos de pasión. ¿No? Son planificados, son hechos planificados, como sucedió también lo de Wanda Tadei con Sí, el ex. Son sí. casos muy importantes que a raíz de esos dolorosos casos han dado origen a leyes, y bueno, en el caso del femicidio es la muerte de una mujer en manos de un hombre por el hecho de ser mujer, por lo que el hombre considera que
es esa mujer, ¿no? Y ahí se logra responsabilizar a quien tiene que ser, que es estudiar el por qué el hombre la mató y no por qué la mujer, qué hizo la mujer para, ¿no? Que a mí me encanta ver la comparación del caso de Carlos Monzón con lo que fue después Micaela García, ¿no? En base a lo que se hace de Micaela, siempre comparamos esos dos casos y el cambio de nombre, esto de crímenes pasionales a femicidios, porque me hace acordar un poco lo que hablaba Karina de Lucio. Si seguimos creyendo que las mujeres instintivamente quieren ser madres, seguimos avalando lo mismo que tiene que ver con los crímenes pasionales, que creemos que es un exceso de pulsión, ¿no? Sí. Las mujeres instintivamente no son madres, eso lo dejamos para los animales. Las mujeres tenemos pulsiones y por ende deseamos ser madres o no, ¿no? Hay que ver, hay que deconstruir esos roles estereotipos donde la mujer, por el simple hecho de ser mujer, porque eso es lo sexista, y de tener un aparato reproductor, deseamos ser madres y por ende estamos capacitadas para el rol materno. Justamente, esa es una comunicación sexista, ¿no? Eso es lo que a veces se transmite en los medios. Cuando así, decimos claro. sexista, estamos pensando en la comunicación basada en una lógica binaria, ¿no? Ajá. Hombre-mujer Sí. como lo único posible y una lógica que... Y con toda una estructura previa, ¿no? Lo que nos estereotipo, enseñaron, claro. estos roles estereotipos que hacen de molde o de faro, digo yo a veces, y que no tienen ninguna comprobación empírica, o sea, es algo que se impuso culturalmente y se sigue, ¿no? Nos sigue atravesando y es lo que hay que deconstruir, porque si no, esto pasa, hay una comunicación sexista, decimos, cuando si los medios de comunicación dicen fue un crimen pasional, dejan la responsabilidad también del lado de la víctima. Sí, ¿no? El caso de claro. Alicia Muniz es súper interesante porque Monzón termina con su vida un 14 de febrero, ¿no? En Mar del Plata, como todos sabemos. A mí me pareció muy interesante esto, el escucharlo a él, ¿no? Notas que tenía desde la cárcel, de hecho, donde fue un 14 de febrero, en pleno momento de reconciliación. Por eso digo que a mí me preocupan esos momentos, ¿no? De cortes y separaciones con una mujer que rompía con los estereotipos y roles de género de 1986, creo que fue. No, un poquito más. 88. 88. Rompía con los estereotipos porque era una mujer que era modelo, que era más joven que él. Hay una cuestión ahí de que ella viene como a correrlo de a él, figura, ¿no? Medio nacional. disyuntivo, ¿no? Claro. Sí. El hombre es la figura líder. Sí, claro. Y si de repente la mujer empieza a cobrar, ¿no? Potencia, una mujer modelo, joven, vuelvo a insistir, un poco lo opaca al hombre, porque eso es lo que hay que estudiar. ¿Qué pasa con el hombre en esa Mira, posición? yo te tiro una frase que es bastante escuchada, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sí, ¿Y no sí. es un mensaje sexista? Es complicado porque pone después de eso hace que protagonista se al hombre, enoje. digo, ¿no? Sí, pero eso es después lo que hace que a veces se enojen, ¿no? Con estas posiciones de discurso que tenemos. Y esto, perdón, de que también nosotros, es como que tenemos que estar las mujeres gestionando todo lo que es lo del hombre, ¿no? Por Entonces, supuesto, parece claro. que en nombre del amor... Seguimos vos- maternando. Claro. No, Te prestás a eso, ¿no? En realidad, que con el amor está como no este mito de que con el amor todo se soluciona. Sí, sí. Entonces, vos tenés un conflicto con tu pareja, solucionalo desde el amor. Vos, mujer, tenés la capacidad para acomodarte al estado de humor de tu pareja. No lo alteres, no lo hagas enojar. Si vos sabés cómo hacerlo, Claro. ¿no? Está toda esta concepción. Y eso hace que no te puedas ir de ahí. Sí, Porque quedas encerrado en eso. las ¿no? mujeres nos dicen eso, no me voy porque sé que si estoy yo, ni hablar en la adolescencia, ¿no? Si estoy yo, está calmado. Esta cuestión de la mujer detrás del hombre, sosteniendo, rehabilitando, disciplinando, es como un poco, a mí me hace ruido porque seguimos ubicando ahí, no libre, independiente, autónomas, independencias y control, digamos, los mitos del amor romántico, que es el que menciona Karina. Sí. También son mandatos sociales y culturales que hemos creído y que a veces uno mismo en la cotidianidad decimos, ay, estoy con un mito, ¿no? ¿Y por qué es un mito? Porque es una falsa creencia, porque Sí, eso no tiene claro. comprobación empírica. No, Te cela porque te ama. A ver, esta cuestión es de decir, bueno, es mi complemento, mi media naranja, conmigo está tranquilo. Uno no es el acompañante terapéutico ni el profesional tratante de su pareja, ¿no? Además que hasta me suena materno eso, ¿no? Como detrás de un hombre y una buena mujer, pienso, lo dice por la madre. Sí, o sea, proteccionista, ¿no? claro. Y la Cosa mujer que no.
termina. Lejos, está claro. La idea es que no, Que digamos, no, que salga de la no. esfera privada y que no esté cuidando a su pareja. Por En todo caso, supuesto. si desea tener hijos, cuidará a sus hijos, obviamente, una responsabilidad parental, pero no a la pareja. La pareja es par, por eso es parejo. Por supuesto. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Tenemos que comentar interseccionalidad, una mirada desde la infancia. Hay temas que nos quedan y yo no puedo dejarlas ir sin que, aunque sea, dejemos una pequeña reflexión sobre violencia y noviazgo, que es otro tema y que me gustaría comprometerlas para un programa donde toquemos específicamente ese tema, porque se da mucho y creo que es una demanda silente por parte de la pareja en sí, ¿no? Pausa y continuamos en Alas de Esperanza. Último bloque de este Alas de Esperanza. Estoy con Karina y con Euge, realmente satisfecho con esta posibilidad de tenerlas juntas, comentando estos temas tan importantes, tan de actualidad, tan sensibles y tan difíciles, porque de golpe cuántas cosas aprendemos y estando dentro de esa estructura que ellas comentaban, del estereotipo que está, cuántos sesgos cometemos, incluso hasta en nuestro pensar y en nuestro decir muchas veces. Euge, ser mujer, ¿qué te dice? Era algo incomprensible para el psicoanálisis. Pero ser mujer en la etapa actual, yo siempre que tengo que pensar en eso, pienso en el dilema en el que nos encontramos las mujeres, y ahí voy a ser autorreferencial con eso, ¿no? En esta cuestión del ingreso, ¿no?, al mundo laboral. En estas últimas 4 décadas hay un aumento de la mujer que está estadísticamente probado, de que ingresa a salida laboral fuera de su casa, pero no puedo dejar de pensar en el concepto de trabajo reproductivo, que también acompaña, Sí, ¿no? claro. Hay un 74% del 100 de las mujeres que trabajan que también se ocupan de las tareas exclusivas del hogar. Entonces hablo de una doble jornada laboral, ¿no? La que tiene que ver en mi trabajo en cuanto a la salida y el dinero y la autonomía económica y demás, y después llegar a tu casa y tener la responsabilidad de otro trabajo, madre, que es el maternar, claro, en el caso de los hijos, que también implica una responsabilidad y, bueno, obviamente de las más importantes. Entonces creo que la mujer hoy se encuentra con esa presión, ¿no?, de que hay muchos avances en el empoderamiento femenino, sí, porque si no, aparecen estas preguntas también de, pero si trabajan igual que el hombre, hay una brecha salarial, hay un montón de conceptos que podríamos hablar para mostrar que no es igual, hasta por los mismos puestos no se cobra lo mismo, y que no hay tantas figuras en puestos de liderazgo. ¿Por qué? Porque una mujer no podría seguir el mismo ritmo que un hombre. Yo te voy a interrumpir para felicitarte por tu valentía, porque estas cuestiones que vos decís, algunos las sabemos, otras las sospechamos, pero hay que decirlas. Felicitaciones por lo que decís. Y porque toca el trabajo reproductivo, uno mismo se evalúa y eso te genera secuelas como culpa, como hiperresponsabilidad o como un asistencialismo más que maternar, decimos a veces. Estás pendiente de lo que no falta, pero si te sentás a conversar y contamos el tiempo que conversás en tu casa, a veces es muy poco, ¿no? Porque son muchas horas de trabajo para la mujer. Sí, claro. Hoy hay un avance también en el posicionamiento del hombre, en tareas de cuidado, de crianza. No lo voy a dejar de decir porque se nota. Está bien, lógico. Y aparte porque uno no responsabiliza a los hombres de eso, sino que socialmente. Son las instituciones las que nos responsabilizan. Por ahí tu pareja van 50-50, par a par en cuanto a crianza, cuidado y hasta honorarios, hasta cuestiones económicas de la casa. Pero es la sociedad la que nos responsabiliza a las madres. Si sucede algo en la escuela y la educadora me llama a mí, que soy la madre, para comentarme algo que pasó en la escuela, que tengo que ir, yo a veces digo, convoquen al padre también. O hay una reunión de la escuela, yo no puedo ir y va el padre y le preguntan al padre. ¿Y la mamá? Trabajando, o sea, ¿no? ¿Por qué tienen que ir los dos? O sea, será lo ideal, pero ponerle que uno no pueda. Si yo voy a la reunión de la escuela, a mí la escuela no me pregunta, ¿y el padre? ¿No? Porque se da por hecho que ya está la madre. Claro. Por eso digo, no es una cuestión de que los padres no, sino que es social, digamos, es parte de esto de trabajo reproductivo. Y si lo pensamos en tareas de cuidado, una mujer, me voy a trabajar,
y dejo a mis hijas, dígase en una institución como en un jardín maternal, como en mi casa, si voy al jardín maternal, el 80%, el 100, 90, no quiero decir el 100 porque La mayoría, está ocupado por cuidadoras mujeres. Y si hay algún varón dentro del equipo, hace tareas de mantenimiento. Si lo dejo en mi casa con una persona del cuidado, la niñera es mujer. Si no tengo ninguno de los dos y tengo que dejarlo con un familiar, lo dejamos con la abuela. Con la abuela, claro. Sigue siendo siempre a cargo de mujeres. Si alguien tenés servicio doméstico en tu casa que te ayude con las tareas del hogar, la persona del servicio doméstico es mujer. Sí. Entonces, seguimos, ¿no? En esta lógica del agotamiento y la carga mental. Por eso digo, el dilema es que es muy lindo salir a trabajar, es muy dignificante trabajar y hace bien que uno crezca profesionalmente o en lo que le gusta hacer, pero la carga mental de la mujer no corta nunca en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo reproductivo. Muchas veces hablamos en salud del burnout. Este es un burnout familiar realmente, ¿no? Cari, ¿y ser mujer a nivel de Poder Judicial? A nivel de Poder Judicial, y bueno, es ocupar un espacio que fue creado por y para hombres, como toda la sociedad, ¿no? Porque lo que es el Poder Judicial no es una burbuja de lo que es la cultura. Es lo mismo. Pensemos que la sociedad y el mundo fue ideado en función de lo que los hombres decidieron y en donde las cuestiones de las mujeres no formaban parte de las políticas públicas. Recién ahora formamos parte de las políticas públicas, por eso la transversalidad, por eso la perspectiva de género, ¿no? para proteger al más vulnerable en la relación. Y bueno, y es insertarte también en un espacio de hombres, ¿no? Es cierto, claro. Vestirte como visten los hombres se visten con traje y las mujeres como que nos adaptamos un poco a toda la situación, ¿no? En donde... Estoy de traje precisamente. Sí, estoy estereotipada. Claro. Ahora, vivir de golpe con un ambiente estereotipado que puede generar sesgo, incomoda un poco, o sea, te genera una pauta que de golpe también un poco te despierta la resistencia, ¿no? Sí, incomoda porque incluso si hay reuniones de hombres, ellos hablan de fútbol por ejemplo, ¿no? Sí. Y hay un lenguaje común del cual las mujeres no participamos. A las mujeres nos cuesta mucho, nos cuesta el doble. Porque nosotros tenemos que demostrar que podemos, que somos capaces. Claro, tiene ese plus, ¿no? Claro, entonces no es que me quiera victimizar, ni quiera victimizar a las mujeres, es una realidad, pero claro, nosotros, nuestro lugar siempre fue la casa, con los hijos, ¿no? Entonces salir al ambiente, al espacio público, a la calle, vestirnos, cómo nos vestimos en la calle, cómo somos juzgadas, porque no es un espacio que fue creado para nosotros, nos cuesta. Sí, lógico. Ahí hacemos el enlace con la adolescencia. Ajá. ¿No? Esto que dice Karina es importantísimo, de la violencia de tipo simbólica, que está probado que es la más difícil de erradicar, porque está tan invisibilizada y está expuesta en los medios, en lo que tiene que ver con la modalidad mediática, ¿no? En los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación tienen alcance a cada hogar de cada uno de nosotros. La responsabilidad que ustedes tienen como periodistas es enorme, porque son los que pueden violentar simbólicamente también en el mensaje que emiten. Está probado. Y son formadores. Son formadores de educación. Claro. Y es lo que la gente consume, ¿no? Por eso a veces decimos cuando ven la tele, yo les digo muchas veces a mujeres en entrevista, está mirando una noticia nacional, a nivel local no es lo mismo. Claro. A nivel local es otra cosa. Hasta cuando se manifiestan y cuando se trabaja como en la lucha, eso acá no pasa, nosotros no tenemos ese trabajo acá. A nivel local, ¿han aumentado las violencias adolescentes? Sí. Chicas muy jóvenes, sí. Hay denuncias de muy chicas jóvenes, novias. 14, 15, 16, de modalidad doméstica, muy jóvenes. Estamos en el marco de Chiara Páez, que tiene 14 años, ¿no? Pero sí, nosotros trabajamos desde la oficina 16, 17, 18, 15, bueno, hay intervenciones de organismos de niñez. Pero hemos visto y se ve que también la comunicación lo que muestra, ¿no? Con lo de Agostina creo que también tuvo mucha repercusión. Cuando yo miraba los noticieros decía, depende de qué mirabas, hasta me enojaba con alguno porque se ponía la mirada en la adolescente o en la madre del adolescente. Y en esto de decir, ¿cómo te vestís? Revictimizarla, ¿no? Claro, ¿cómo te vestís o qué permisos tenías? La falta de límite, o sea, nos estamos enseñando a maternar a la madre, pero acá no se tiene que perder de vista
que se mató a un adolescente. Sí, 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 O sea, sí. que eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Qué pasó? ¿Qué medidas de protección fallaron? ¿Qué nos está pasando socialmente? Que las adolescentes, que son de una generación que nosotros queremos estar deconstruyendo, también siguen eligiendo el mismo perfil de pareja que las personas de más 40. O sea, que estamos fallando a nivel educacional. Y eso se ve muchas veces en los medios de comunicación. Que nosotros lo damos cuando damos Ley Micaela. Que se intenta como disciplinar. O sea, lo que uno ve de las adolescentes en la tele son todas opiniones o consejos de cómo disciplinar al adolescente, ¿no? Las estigmatizás. Sí, lógico. Primero que se dejan ver cuando mueren, ¿no? Si vos mirás, Sí, no se sí. muestran logros de los No, adolescentes. no. Se nombra a una ¿Cómo mujer. termina, no? Realmente. ¿Cómo termina? Sí. ¿Cómo no? Y después queda como una heroína, ¿no? Porque Sí, después claro. queda en esta posición de que todos vamos a saber quién es Agostina Vega, todo siempre, Sí, claro. pero porque se murió. Sí, Y además esto, las opiniones del entorno de disciplinamiento y es un estigma. Nosotros tenemos que trabajar para tener una sociedad donde la adolescente pueda salir libremente y acá el tema en cuestión sea que mi hija no puede ir a la esquina porque puede no volver. No, Sí, si no, cómo claro. iba vestida, si tomaba alcohol, No, si sí, frecuentaba sí, con, sí. ¿A dónde iba? con ¿no? relaciones ¿A qué hora iba? ¿no? mayores. Claro, Sí. muchas adolescentes que llegan a nuestra oficina están con personas mayores. Sí, Sí, sí. sí, muchas denuncias de las que hemos intervenido. Y son difíciles los casos, Sí, porque, claro. porque no salen de ahí, pero no es que no salen porque no quieren, es porque el círculo de la violencia, que fue narrado por una psicóloga en 1978, para que se den una idea de lo que hace que se viene trabajando con el concepto de bucle o círculo de la violencia, es en el que están inmersas. No se quedan porque quieren, porque creen esto, que va a cambiar, que encima es La joven. violencia, luna de miel, ese círculo, ¿no? Claro, acumulación de tensión, Sí, sí, estallido claro. y luna de miel Sí, no es o fácil eso, que arrepentimiento. ¿no? Claro. No es fácil. No, lógico. Eso es lo que hay que cortar, a veces con la ayuda de la denuncia o con que un tercero sepa del adolescente lo que le está pasando. ¿Querés agregar algo, Cari, respecto de esto? Al tema del noviazgo, de... Nosotros, con respecto a eso, tenemos causas, Ajá. ¿no? Generalmente son los padres los que hacen las Mirá denuncias. vos. Los padres de las nenas, de las chicas, son las que hacen la denuncia porque ellas no quieren denunciar. Es como que el adolescente sigue también, ¿no? Reproduciendo todos estos prejuicios y estereotipo estereotipos. también, Sí, claro. sí, Mirá vos. sí. Y hay mucha violencia. Mucha sí, violencia, mucha violencia. claro. Bueno, vamos a hacer algún programa hablando de este tema porque Específico de realmente lleva adolescentes. tiempo. Les había comentado antes de terminar el programa que íbamos a comentar un poco cómo es la dinámica en caso de sufrir una violencia, ¿no es cierto?, de género. Vamos a poner una persona, una mujer, sufre una violencia doméstica, vamos a poner. Bueno, ¿qué es lo que tengo o puedo hacer yo ante esta situación donde he decidido cortar? Esto ya no... Vos como mujer. Como la mujer, víctima, yo mujer, víctima, ¿qué hago frente a esta situación donde oriéntenme, voy al hospital, tengo lesiones, tengo lesiones, he sufrido violencia física, pero bueno, no sé si iré antes al hospital o eventualmente iré a la comisaría de la mujer. ¿A dónde puedo hacer? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es hoja de ruta, digamos, ¿no? Tenemos una hoja de ruta que hemos confeccionado desde la mesa local intersectorial. Va a figurar en pantalla mientras vos hablas, Bien, Euge. esa hoja está avalada por la mesa, validada por la mesa. Nos logramos poner de acuerdo todos los organismos intervinientes de las violencias para poder ver una coordenada. Intersectorial, ¿no? Es intersectorial, Buenísimo. sí. La mesa sí. Para poder ver cómo asesoramos a una mujer, todos con el mismo lenguaje, ¿no? Perfecto. Justo lo que mencionás son muchas cosas, pero siempre la hoja de ruta lo que dejamos de manifiesto es que tenemos que pensar en que si hay un riesgo inminente de la mujer que se encuentra en su domicilio Sí. y sufre violencia por parte de su pareja, si hay un riesgo inminente, el primer llamado es al 911, siempre. 911. Ujú. Siempre. Si hay lesiones en la mujer, y sean aparentes o no, ¿no? Se Sí. hace un precario médico en Sí. el hospital o en una salita. Después la efectiva denuncia, pero tenemos la salita. Si la mujer por su propia voluntad dice no quiero vivir más esto, me voy, a lo de una amiga dice, y se va a hacer la denuncia por su propia voluntad, Sí. Comisaría de la Mujer y la Familia, ¿no?
va y radica la denuncia y en todo caso, si hay lesiones, si es una denuncia penal y hay lesiones, se acompañará al hospital a hacer el precario médico, que es fundamental que esté. A veces no está, es con o sin precario. Y en el caso de que la mujer vive esa situación de violencia dentro del domicilio, no lo soporte más o se dé cuenta de que está sufriendo violencia, si hay niños o no hay niños, digamos, ¿no? Pensando en las violencias también como vulnerabilidad de derechos, que eso no lo dijimos antes, es re importante. Que las violencias no solo tienen daño psíquico y físico, sino que vulneran derechos. Claro, claro. El fundamental, que es el de la vida, la integridad física y psicológica, y muchas veces están aisladas, ¿no? Si logra salir de ahí, pero no quiere denunciar todavía, porque pasa esto, hay hijos de por medio, porque tiene miedo, porque no, depende económicamente de la figura de la pareja, porque la propiedad no es de ella, que muchas veces pasa, y no se anima a denunciar, otra salida, como una cuarta línea, es venir a acercarse a la oficina de género, por ejemplo, a poder recibir asesoramiento, contención, y son esos casos que nosotros trabajamos como mujeres sin denuncia, decimos, ¿viste? Que hay que trabajar paulatinamente. Primero hay que escucharla, porque por ahí viene y dice, no quiero denunciar. Se presenta espontáneamente y dice, no quiero denunciar. Bueno, el equipo técnico profesional de la oficina la va a escuchar y va a evaluar riesgos, por supuesto, Claro, ¿no? claro. De lo que la mujer cuenta, va a evaluar riesgos. A veces se puede trabajar sin denuncia y a veces no. Si ya viene con una lesión aparente, uno automáticamente tiene que informarle a la mujer, porque lo tiene que hacer, que uno tiene que emitir un informe a la justicia sobre esto que está viendo, digamos. O se la acompaña, a veces trabajamos y ese mismo día se puede acompañar a la comisaría y ayudamos a ordenarla, ¿no? Pero en el caso de que no sea inminente, que no haya lesiones físicas, pero que decide que se quiere separar y que sabe que no va a poder por otro mecanismo que no sea una denuncia, puede acercarse a la oficina de género, recibir asesoramiento de lo que le pasa, contención. Y compañía, Y ¿no? compañía, sí, una escucha. Una escucha. Una primera escucha a veces, que no es poca cosa. No es poca cosa, claro. Profesional, claro, es un equipo ¿Tu interdisciplinario. equipo en la oficina, Euge? Es un equipo interdisciplinario, Sí. hay abogada, trabajadora social, psicólogas, que digamos que hacen estas escuchas que son integrales, porque cada una desde su mirada puede notar. Qué bárbaro eso. Y sí, la verdad que el equipo técnico. Es un equipo lindo, ¿eh? Sí, Sí, porque siempre decimos lo mismo, nosotros de un parte de denuncia que recibimos es un dato con una carátula de delito que a veces no es más que esto, también está sesgado, y cuando nosotros escuchamos a la mujer, damos un contexto a lo que le pasa. Claro. Logramos seguir comprobando que no son hechos aislados, que la mujer cuando denuncia hace años que viene padeciendo la violencia, pero además se da un contexto a eso que le pasa, y se da un alojamiento con esa escucha. Claro. Equipo femenino también, no es casualidad, porque digo también, ¿no? Termina como quedamos como del lado de lo que tiene que ver con lo comunitario en mujeres. Sí, está bien. Bueno. Pero es también una de las salidas. Pero siempre decimos lo mismo, en la hoja de ruta, nosotros venimos a hacer como el último eslabón porque somos los que hacemos el seguimiento. Está bien, está bien. Pero siempre, inmediatamente, como decíamos hoy, si tu vecina está sufriendo violencia, vos lo podés escuchar, desde el momento que lo escuchás ya sos responsable. A veces también 911. por el trabajo que hacen y porque las conocen, ¿no es cierto? De golpe van y se dirigen ahí a la oficina, ¿Sí? porque me siento bien, me siento segura y contenida, ¿no? Y de golpe se genera eso. Cari, último mensaje relativo a violencia de género. Bueno, yo en principio a las mujeres, ¿no? Que se guíen igual que nosotros, que se guíen con datos objetivos, que se guíen con lo que ocurre en la relación y no con las promesas de cambiar, de que van a mejorar, del amor. Que no existe. Que no existe, que se guíen por lo que hace, no por lo que dice, ¿no? En principio. Y si ocurre esto de la separación, que tengan presente que es el momento de mayor riesgo y que en este momento es necesario que estén acompañadas, por quien sea, pero acompañadas. En principio un mensaje para ellas. Y para ellos es importante que ellos reflexionen respecto a por qué ejercen violencia, ¿no? Si ellos cuando hablan con la mujer y le piden la ubicación, si ellos se ponen a reflexionar, ¿por qué le estoy haciendo esto? Porque, ¿qué me juega atrás de esto? ¿El miedo a perderla? ¿Qué es lo que me juega? Claro, ¿no? claro. Poder analizar toda esa situación para entablar relaciones en el marco de igualdad, no de horizontalidad, sino de igualdad, Pero ¿no? son tantos talleres de masculinidad, ¿no? Claro, porque el hombre fue criado para
permanentemente tiene que demostrar que es hombre. Que es hombre frente a la mujer, Ahora, que es hombre bien frente a otros enseñado hombres. para eso el hombre, ¿no? Sí, Qué y bien ¿sabés qué enseñado. pasa? Y yo lo que veo es que fue enseñado en la falta de empatía, Claro, ¿no? claro, Porque sí, qué bueno es eso. el actuar en Qué función bueno. de hay un otro, ¿no? En la ruta, cuando van conduciendo, Sí, es cierto. fíjate sí. cómo atraviesan a cualquier velocidad y sin pensar que hay un otro. No, es cierto, es tener es cierto. registro del otro. Es cierto, ¿no? Yo es creo cierto. que mi mensaje sería Yo escuchaba lo que vos decías y pensaba un grupo de hombres, una charla sobre ser varón, masculinidad y demás. Yo diría, busquen qué es empatía Exacto. y reflexionen sobre eso. Me encantó. Gracias, Karina. Gracias, muchas gracias. Muy, Coqui. muy bueno. Último mensaje para... Bueno, voy a continuar con lo que estaba diciendo Cari. Creo que, como siempre se escucha, es medio trillado esto, pero la feminidad y las violencias de género contra las mujeres y demás no son cuestiones de mujeres, también son cuestiones de hombres. Yo creo que hoy también el hombre muchas veces no sabe cómo manejarse, no sabe qué puede hacer y qué no, respecto a el miedo a tener alguna sanción, pero no sé si realmente porque está deconstruido y porque cree que hay otra forma de vincularse más sanamente. Vos ni la conoce, Euge. No la conocen, a mí me preocupan esto los adolescentes, ¿no? Varones. Sí, es cierto, sí. Hay una cuestión de evolución en cuanto a ellos, en cuanto a que por lo menos saben que hay un nombramiento, pero en esto de que no se sienta que es una cuestión de guerra de sexo, porque ahí ya estaríamos en el sexismo y la idea es no, la Claro, lógica binaria claro. no es una cuestión de género, que también tiene que ver con ellos, eso sí, y que nos replanteemos en esto, de que toda mujer, independientemente de la etapa madurativa que atraviesa, que necesita ser escuchada, que necesita saber informarse, que hay organismos, hay instituciones a nivel local que pueden escucharlas, que pueden asesorarlas. A mí lo que me parece importante es que se haga público, ¿no? Lo que un poco se está haciendo acá. Que esto que era era del sector privado se pueda hacer público. Público, claro. Que no se relacione con un solo sector social, de clase social. Eso es un mito también. También, claro. No son cuestiones de clase baja, no son cuestiones de escuela pública, son cuestiones de cualquier clase social, de cualquier nivel educacional. Es transversal a la sociedad toda. Sí, no hay una única, entonces por eso digo, cuando hay que dar talleres se dan en todas las instituciones, porque si no también ahí quedamos con el prejuicio del sesgo y pensamos que determinado sector social nos da más peligro que el otro no, cuando en realidad es lo mismo. Exacto, sí. Sí. Pero que se sepa eso, que no es la única salida de denuncia, pero que tenemos que trabajar en materia de prevención, hay que intentar llegar a tiempo y que volvamos a lo mismo, que trabajemos en conjunto los hombres y las mujeres. Fundamental. Que lo hagamos juntos, que los dos trabajemos en la deconstrucción, porque también hay muchas mujeres, nosotras mismas hoy nos escuchaba y decían, estamos atravesadas por lo mismo que ellos, Sí, claro. y también podemos tener un discurso patriarcal y machista. Sí, sí. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar reviendo nuestras prácticas y analizando lo que decimos, cómo lo hacemos, cómo lo decimos, porque eso también ayuda en la materia de prevención. Hay que estudiar el porqué de la violencia y la personalidad de cada uno, pero sin perder de vista que no es un tema individual, sino que es un tema social, que podemos trabajar mucho en cuanto a vos, en cuanto a mí, en la diferencia de identidad, pero si socialmente se sigue habilitando... No, claro, ahí está el nunca secreto, vamos a llegar a tiempo. Educación para la sociedad, realmente, ¿no? Gracias, Euge. No, por favor, gracias a vos. El amor no controla, no humilla, no da miedo, no te genera pérdida de autonomía. Si realmente esto ocurre, no es amor, es violencia. Bueno, muchas gracias por la compañía. Nos vemos el próximo miércoles, 22 horas, en Alas de Esperanza. Chao. Auspicio. Diagnóstico Trenkelauken. Diagnóstico por imágenes, mamografía, densitometría, ecografía, tomografía 3D, resonancia panorámica digital, teleradiografía digital, resonancia magnética. Diagnóstico Trenkelauken, 25 de mayo, 142. Ceremed protege a tu familia las 24 horas, los 365 días del año, brindando tranquilidad y seguridad médica. Ceremed, calidad, rapidez y tecnología puesta al servicio de su salud.